¿Qué tal otro chiste, Murray? No queremos machistas tuyos. ¿Sabes Ya te he qué dicho es que lo no. que pasa No cuando queremos un oír enfermo machistas. mental, la sociedad, le da de lado y lo trata como si fuera Llamad a la coreano? policía, Yo te Jim. diré lo que Llamad a pasa, la que policía. tienes lo que te mereces, cabrón. En 1897, ante las crecientes tensiones entre Estados Unidos y España por los intereses de ambos en Cuba, un artista y corresponsal llamado Frederick Remington, enviado allí para informar si era verdad la existencia de una escalada de violencia en el territorio, lanzó a sus superiores el siguiente mensaje: «Todo está tranquilo, no hay problema, no habrá guerra, deseo volver». Lo que no sabía era que la respuesta que recibiría cambiaría la historia para siempre. «Por favor, manténgase allí. Usted proporcione las imágenes y yo proporcionaré la guerra». El autor de tal respuesta fue el plutócrata William Randolph Hearst, un magnate de la prensa y los medios de comunicación estadounidenses caracterizado por la especial virulencia de sus publicaciones, y de ser, más concretamente, el precursor del amarillismo en la prensa y la manipulación mediática. Como si aquella ominosa respuesta fuera una profecía autocumplida, los titulares de Hearst trataban una guerra de tal magnitud que encendieron tanto los odios de los estadounidenses contra España como acrecentaron los intereses por la isla de Cuba. Y de ahí, de forma coincidente, o más bien no, la explosión del acorazado Maine, que se convirtió en el motivo de Estados Unidos para declarar la guerra a España en 1898, el llamado desastre del 98 que terminó con lo poco que a España le quedaba como imperio en la guerra más humillante de su historia, a la par que cimentaría las bases del imperialismo estadounidense de cara al siguiente siglo. El éxito de la campaña propagandística de Hearst se debió a dos factores. Primero, el hecho de que la gente estaba realmente incomunicada con el resto del mundo, por lo que dependían exclusivamente de la prensa para saber lo que pasaba en cualquier otro sitio que no fuera el ámbito local. Y es que, si lo decía la prensa, razón no le iba a faltar. Y segundo, el tratamiento deshumanizador hacia los españoles, convirtiéndolos en sus panfletos en horribles y violentas bestias que carecían de cualquier rasgo positivo y que debían ser eliminadas de la faz de la tierra. La deshumanización consiste precisamente en arrebatar todo lo humano de alguien, lo que te puede hacer sentir un mínimo de empatía por otra persona. Y se trata de una táctica propagandística tan común que incluso hoy en día se sigue utilizando y hasta tal punto lo hemos interiorizado que lo primero que pensamos de otras culturas y pueblos vienen a ser las imágenes preconcebidas que tenemos grabadas a fuego en la mente. El uso de la propaganda que hacía Hearst se convertiría, de forma directa o indirecta, en el caldo de cultivo para que un conocido de este canal, el propagandista Edward Bernays, publicara sus manuales sobre cómo utilizar los medios de comunicación con el fin de manipular a la gente explotando nuestros deseos y temores, tácticas que, de nuevo, llegan a nuestra actualidad y que forman nuestra actual visión del mundo. En relación con los puntos antes mencionados, el crecimiento y expansión por medio de la globalización han hecho de estas y otras muchas tácticas su nicho en la actual cultura de los memes, pues debido a que lo que predomina en Internet son la inmediatez y la simplificación de ideas, se trata del caldo de cultivo ideal para dichas prácticas, a lo que se suma su facilidad de uso, de modo que hasta el más tonto e ignorante de los seres humanos puede utilizarlas de forma práctica y sin llegar a leer nunca ni una sola palabra de su teoría. Siendo así, teniendo todo esto en cuenta, y que vivimos actualmente en un mundo en el que la desmesura en el consumo es un sinónimo de éxito personal, y que existen tendencias críticas con ello y su sociedad, no es de extrañar que las respuestas lógicas o argumentadas a cualquier crítica o comentario que haga dudar de la sociedad y sus preceptos, acabe siendo motivo de insultos y burlas por parte de gente incapaz de imaginar otra cosa que no sea el statu quo, probablemente porque la imagen artificial del éxito a través del consumo y la apariencia es un bálsamo más cómodo que aceptar que, a veces, no somos más que los primos a los que algún vendedor de aceite de serpiente ha engañado y que no somos más que unos mindundis y mataos en un mundo de mindundis y mataos. Y actualmente la crítica más extendida y efectiva que hemos visto de ello es el meme del vivimos en una sociedad, acompañado por la foto del Joker, un emoji de payaso para ridiculizar y deslegitimar dichos mensajes. Debido a que, históricamente, la sociedad se mueve por ciclos en los que unos están arriba mientras que otros están abajo, cuando sucede un movimiento político-social por un cambio, sobre todo si tiene que ver con la mejora de las clases más humildes y oprimidas, siempre habrá gente opuesta a dicho cambio, así como que también habrá parásitos que se aprovechen de dichos movimientos, vampirizándolos y convirtiéndolos en una farsa públicamente, que es principalmente el mayor problema que tiene, por ejemplo, el actual movimiento feminista, en donde un mensaje lógico y necesario sufre de un grave problema de imagen por culpa de la gente que más ruido hace pero que menos lo representa, ridiculizándolo por completo y dando armas a sus detractores. Y, sobre todo, también habrá infiltrados las fuerzas en contra del cambio dentro de dicho movimiento para reventarlo desde dentro, estudiar sus puntos débiles y deslegitimizarlo.
De nuevo, que en una sociedad en la que la inmediatez de Internet impida la plena exposición de datos, a lo que se suma que, a veces, dicha plena exposición de datos es inconmensurable, y en el que reina la regla no escrita de que cuanto más se grite más lapidario suene mejor, precisamente el secreto del éxito del Twitter, todo se ha dicho de paso, no es de extrañar que la crítica social pública se haya convertido en un motivo de burla hasta el punto en que parece que a la primera respuesta que contenga un "vivimos en una sociedad más parafernalia de payasos", dicho mensaje pierda toda su validez. Y si os fijáis, esto casa precisamente con lo que hablamos antes sobre la deshumanización de los individuos, que se le arrebatan todos sus rasgos y argumentos para convertirlo, literal y metafóricamente, en un payaso, en una caricatura. Los orígenes del meme de que vivimos en una sociedad no dejaban de ser una burla contra la típica coletilla que soltaban en su día chavalines adolescentes que estaban en la fase de creerse canallitas y transgresores por criticar a la sociedad, mientras metían de por medio fotitos edgy, principalmente del Joker de Nolan por su monstruosa apariencia y por ser el estereotipo fácil de digerir de un terrorista anarquista. Sin embargo, dicha ridiculez, que no dejaba de ser un meme que solo estaba para reírse de un puñado de críos que estaban en la edad de ser bocazas e ignorantes, acabó extendiéndose como la pólvora en uno de los memes más conocidos de la década cuando se le añadieron otros significados como mierdas de gamers, de gente que no folla y demás cosas tristes, hasta convertirse en un símbolo para la identificación e inmediata deslegitimación de cualquier mensaje crítico con la sociedad, tenga razón su autor o no. De hecho, la transformación de memes en armas arrojadizas o herramientas propagandísticas no es algo que nos deba sonar a nuevo, sobre todo si tenemos en cuenta que hemos sido testigos de cómo una serie de memes pasaron de ser sus propios chistes y conceptos para convertirse en símbolos de la nueva ultraderecha, la alt-right y los incels, caracterizada por la utilización de los memes como arma arrojadiza propagandística y ser el vehículo para transmitir sus ideas de odio y filofascismo a modo de paralenguaje exclusivo solo a ellos y evitar así la censura o la crítica, porque siempre podrán salirse así por la tangente diciendo que solo es un meme. Y es que, al igual que pasa con estos memes, el vivimos en una sociedad también puede ser visto como solo un meme. Pero cuando dicha burla lapidaria se ha masificado tanto, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando alguien habla de crítica social, tenga razón o no, y lo usamos de burla para deslegitimarlo y así evitar cualquier tipo de argumento, a lo mejor va a resultar que no es solo un meme. Mismamente, yo mismo en este canal, cuando se trata de crítica, he tenido que verme obligado a descarrilar brevemente mis contenidos y usar sinónimos para esquivar esa bala, porque el tener que decir la frase "vivimos en una sociedad" para referirme a ciertos conceptos dentro del contexto del que hablo, me iba a haber hecho más mal que bien de no haber hecho la respuesta preventiva. Con la infame Gabo pasa lo mismo, que es otra pataleta de niño pequeño. Vivimos en una sociedad, y es jaja, vivimos en una sociedad de funny meme, etc., en la que la puta peña, encima hombres adultos con pelos y algunos con hasta canas en los huevos, tiene problemas de triangulación de celos con una puta empresa y con putos críos. Así, vemos que el vivimos en una sociedad se ha convertido en una maniobra propagandística de muy fácil uso que deslegitima los mensajes que nos parecen incómodos, acalla las futuras posibles críticas sociales por medio de dicha deslegitimación y a la humillación pública asociada, y permite, por ende, que el statu quo prosiga sin ser cuestionado tan abiertamente como debería bajo pena de ser visto como un metafórico payaso. Y además, lo bueno de un arma arrojadiza tan cómoda es que quien la lanza o quienes apoyan la censura del mensaje coartado pueden escurrir el bulto diciendo que es solo un meme. Por cierto, ya aprovecho para comentar que qué poca casualidad que justo después de que me tiran mierda gamer de por medio, una cosa que antes se utilizaba para criticar a la sociedad, ahora sirve solamente para ridiculizar a la gente que critica a la sociedad. Porque para nada la peña tóxica de los jueguitos viene a ser la columna vertebral de la alt-right y los incels y todas sus ideas afines. Irónicamente, la película Joker parece ser inmune a dicha burla al tratarse, tal cual, del personaje del Joker, contextualizándolo en un ambiente narrativo que le permite lanzar una crítica al sistema muy acertada. Joker no deja de ser un retelling de la película de 1993 Un día de furia, al tratarse de una historia sobre cómo un hombre inocente se da de bruces contra una cruel sociedad que le tortura, le machaca y le maltrata hasta el punto en que acaba perdiendo la cabeza, momento en que se convierte en un asesino en masa. No obstante, la diferencia entre William Foster, el protagonista de Furia, y Arthur Fleck, el epónimo Joker, es que, mientras Foster queda representado como una víctima a la que un mal día le arruina la vida, un perro rabioso al que hay que sacrificar por mucha pena que nos dé, la historia de Fleck encarna una serie de tintes de crítica social hasta convertir al Joker en un símbolo de lucha y rebeldía, tanto literal como metafórico.
Siendo así, si existe algo que viene a ser precisamente este meme hecho película y no le ha pasado nada, nosotros entonces desde nuestras casas, ¿qué podemos hacer? La mejor solución a esto es la más sencilla. Ser conscientes de que una frase lapidaria, si tenemos argumentos y razón, no es más que eso, una frase lapidaria completamente vacía, una falacia ad hominem que ataca a quien se lanza para amedrentarle y ridiculizarle, pero que no hace nada por rebatir el mensaje. Por supuesto, la etiqueta de ser comparado con un payaso, debido a la rapidez con la que se mueve Internet, no es un aviso tanto para la persona a la que se insulta como para su posible audiencia en un movimiento para hacer que él pierda oídos que reciban su mensaje. Pero, aunque poco se pueda hacer ante ello, peor es rendirse, pues siempre habrá quien, pese a las burlas, vea dicho contenido para decidir si dichas burlas son merecidas o si, por el contrario, la persona que la recibe tiene razón. Aún así, pese a todo lo expuesto en este vídeo, habrá quien siga pensando que el vivimos en una sociedad es solo un meme, de la misma forma que el Undertale es solo un juego y que todas las manipulaciones psicológicas y emocionales utilizadas para ensalzar comportamientos abusivos bajo una falsa pátina del conoce a los demás y perpetuar los complejos psicológicos a su audiencia para que este nicho de mercado siga aumentando, no existen. ¿Os imagináis qué locura sería si Tobias el Zorro no fuera vuestro amigo y solo os vea como cajeros con patas? O de la misma forma que Rick y Morty son solo dibujitos animados, y que el ensalzamiento de los comportamientos abusivos, tóxicos y hasta psicopáticos para convertirlos en un modelo a seguir no permeabilizarán en la audiencia. O que Friends es solo una serie de televisión y que, con la excusa de segunda mano de que «antes la tele era así», se blanqueen y se perpetúen estereotipos homófobos y machistas en la actualidad en la que se sigue emitiendo sin que nadie se atreva a cuestionarlo o se le echarán a uno a la yugular. Mirad, yo llevo ya 4 años hablando sobre cómo los medios influyen en la sociedad gracias a lo que aprendí en una carrera de periodismo y he visto ya las suficientes excusas como para saber quién está intentando rebatir algo o quién únicamente se está cerrando en banda. Y él, es que X es solo un Y. Es una frase lapidaria vacía de la misma forma que lo es el vivimos en una sociedad. Porque el vivimos en una sociedad no es la única frase lapidaria dedicada a silenciar mensajes y deslegitimizarlos, pero de estas dos, el rasgo más común que tienen es el de denegar cualquier opinión o argumento que cuestione el statu quo para que la audiencia permanezca en la más feliz de las ignorancias. Como reza el dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver, y a mí, personalmente, no me pagan para convencer a determinada gente a favor o en contra de las mierdas que se quieran tragar. Pero es digna de estudio la forma de cómo la gente no solo se cierra en banda, que en eso están en todo su derecho, sino de cómo intentan, además, atacar y humillar un mensaje y a su creador cuando, en verdad, lo único que hacen es alarde de su propia ignorancia. Quiero decir, yo se lo entiendo, o sea, soy español, y a los españoles nos pasa, precisamente, que cuando vemos a un tipo que no nos gusta, hablando de cosas que no nos gustan, somos los primeros en llamarle gilipollas, pero no un gilipollas normal, sino gilipollas, así, saboreando cada sílaba. Otro vídeo que me quedo sin monetizar. Aún así, incluso con eso, lanzamos el insulto y nos largamos y dejamos de pensar en ello. Y a pesar de que sea un hábito feo, existe una enorme diferencia entre eso y soltar las frases hechas antes mencionadas solo para destruir tanto el mensaje como a la persona. Y peor aún en una época en la que está tan difuminada la barrera entre personaje y persona, entre ficción y realidad, entre obra y mensaje, que es prácticamente imposible diferenciarlos a veces. Volviendo al tema principal, entiendo hasta cierto punto el cerrarse en banda. Vivimos en un mundo globalizado que sería una utopía para los hombres grises de Momo, el célebre libro de Michael Ende. Una sociedad en la que tenemos toda clase de artilugios e inventos para ahorrar tiempo, y aún así, tiempo es lo que nos falta. Nos levantamos a primera hora de la mañana y nos pasamos el día entero trabajando para volver a primera hora de la noche, completamente drenados y sin ganas siquiera de pensar. Y lo último que necesitamos es que alguien nos recuerde lo mal que va el mundo o que todo lo que creemos que está bien en realidad está mal. No obstante, he ahí la trampa del capitalismo, la sociedad de consumo y la sociedad del bienestar, que apagamos la cabeza y dejamos que otro piense por nosotros, por lo que cuando alguien sale de ese ordenado statu quo, lo primero que hace es rechazarlo. Pero como estamos tan cansados, soltamos la frase del vivimos en una sociedad, entre otras, como el arma arrojadiza más rápida, dañina y eficaz que tenemos a mano para seguir consumiendo velozmente la serie de turno o las gilipolleces del Twitter. Y de hecho, esta alineación es tal que, precisamente, a quienes comprenderían más en utilizar toda clase de propagandas para deslegitimar mensajes de cambio sean precisamente las élites, pues los intereses de los poderosos siempre pasan por perpetuar su poder.
Pero es que los que más atacan con estos memes nocivos y estas campañas de acoso y derribo contra el cambio son los propios obreretes alienados, víctimas de un pensamiento de segunda mano de que todo está bien y de que cualquier cambio implicaría renunciar a unos lujos percibidos o algo peor. De nuevo, las ideas propagandísticas de Hersh y Bernays y la deshumanización y las ideas preconcebidas. Tanto los nuevos movimientos sociales por el cambio, como las campañas para derribarlos, forman parte de una guerra cultural que hoy en día se está librando basada en las cámaras de eco y de las fuerzas, sean conscientes o no, del statu quo contra una teoría crítica que pone todo en duda para que conozcamos realmente qué es lo que más se debe cambiar de una sociedad para mejorarla. Pero aquí está el kit de la cuestión. Si bien el desastre del 98 ocurrió porque la gente de aquella época no tenía acceso a información fiable y por tanto solo sabían del mundo lo que les decían los medios, hoy en día, cuando tenemos las mayores y mejores facilidades para estar informados, lo que sí debemos evitar es ser tanto manipulados como manipuladores, y menos aún dejarnos llevar por frases lapidarias y memes de parvulario. Cojones, que al menos a Hersh el provocar una guerra le llevó una buena inversión de capital. Lo que mejor podemos recordar es que la manipulación en sí no deja de ser el influir en otras personas para que piensen algo que de otra forma no pensarían, mientras se les hace creer que se les ha ocurrido a ellas solas y sin ayuda. Y pese a que todos nos encantaría creernos más listos que el vecino y totalmente inmunes a influencias externas, hasta esa idea de la presunta invencibilidad a la sociedad no deja de ser una idea preconcebida y de segunda mano. Por supuesto, habrá veces que vivimos en una sociedad y otros memes por el estilo serán chistes y en eso se quedarán. Yo no estoy diciendo tampoco que se deban eliminar tales o cuales memes, o que todas las críticas sociales tienen sentido y son legítimas ocultas, sino que debemos conocer las intenciones, las inferencias detrás de lo que se expresa y actuar con cabeza y criterio. Pues, a lo mejor, esa persona a la que se le ha reducido en todos los aspectos a una caricatura viviente y se le ha arrebatado de su humanidad, resulta que podría estar en lo cierto y su mensaje simplemente está siendo reventado para que no llegue a quien deba llegar. O simplemente es un payaso. Ahí la decisión, como digo, es vuestra. Sea como fuere, nunca está mal recordar que la mejor marioneta no es aquella que no ve sus propios hilos, sino aquella que los ve y, aún así, sigue haciendo lo que hace y de forma consciente y encantada de ello. Y si sois este último tipo de gente, simplemente quisiera preguntaros lo siguiente: ¿qué tenéis que ganar? Quiero decir, si sois de una élite política, económica y social, está más que claro. Pero si eres un currante o hijo de currantes, ¿qué ganas perpetuando la eliminación de mensajes críticos con una sociedad que te explota mediante deslegitimaciones y que os hace daño tanto a ti como al resto de currantes como tú? ¿Crees acaso que defendiendo las élites o lo que está mal en una sociedad te vas a convertir en parte de dicha élite? Yo diría que es improbable, pero bueno, allá cada uno. Aquí cada cual es tan libre como lo que le permita su cartera. Porque, en definitiva, nunca sobre recordar que no somos una isla, sino que cada cosa que hacemos y que nos hacen repercute tanto en nuestro mundo como en los mundos de los demás. En pocas palabras, vivimos en una sociedad. En directo desde Springfield, la capital del espectáculo del estado, el especial de Krusty. Venid, payasos, que vengan los payasos, sensibles, cariñosos, sí, sí, chalados, payasos, venid, payasos. Ya estamos